Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya estamos junto a Francisco Aravena para hablar de ciencia, como todos los días martes aquí en Radio Duna. Don Pancho, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Polo? ¿Todo bien? Don Pancho, ¿sabe cómo? Don Pancho, es como han dicho, echan la culpa a Don Pancho a los chanchos y no a Don Pancho, algo así, ¿no? La culpa la tiene el chancho y no Don Pancho. No sé. No sé, que le da la frecho. Esa es con otra cosa. El chancho, chancho cuando el... no sé. Ya, la de la frecho. Bueno, no importa. No es la culpa. La culpa es la de la frecho. El dicho es, estoy hablando con Don Pancho y no con los chanchos. Cuando estás hablando con alguien y se mete alguien a comentarte cualquier cosa. Ya, me quedo callado entonces. Oye, estamos viejos. ¿Ya? Sí. Una constatación. Sí. Pero esta es otra constatación. Vamos a estar más viejos. ¿Ya? Pero no solo nosotros, por supuesto. Imagínate para el 2050. Probablemente... ya nos habremos despedido. Claro, pero bueno. Pero estoy hablando como país. Para el año 2050 vamos a ser el único país latinoamericano, según las proyecciones demográficas, con un porcentaje de población adulta, de adulta mayor, similar al de Europa. Eso tiene que ver obviamente con las curvas de envejecimiento de la población y eso tiene que ver con todas las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Particularmente hay dos que son muy prevalentes y que inquietan demasiado, por supuesto, que además tienen un alto impacto social, que son el Parkinson y el Alzheimer. Y justamente en torno al Parkinson particularmente trabaja nuestra científica invitada de hoy, la doctora Maite Castro, quien es investigadora de la Universidad Austral y colaboradora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Y vamos a hablar con ella, obviamente, de su trabajo en torno al Parkinson, que es muy interesante, pero también de una iniciativa en la cual ella participa, una iniciativa internacional que se llama ReBrain, que busca acercarse al tema del envejecimiento del cerebro de una manera saludable. ¿Cómo está, doctora Maite Castro? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Polo. Hola, Francisco. Qué bueno escucharlo. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. Quería partir por un concepto más o menos amplio, pero ¿qué consideramos que, dada el proceso natural de envejecimiento del cerebro, cuándo decimos que un cerebro envejece de forma sana? A ver, lo que pasa es que en general, en lo natural del cerebro, si el cerebro envejezca y vaya perdiendo sus capacidades. Y nosotros básicamente nos fijamos como en 5 ejes, y entre ellos están estos 5 ejes que son a nivel, digamos, molecular o celular, van a afectar el funcionamiento del cerebro. Lo que vamos a encontrar es que las personas adultas mayores paulatinamente van perdiendo, por ejemplo, sus capacidades cognitivas. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos tratando de intentar hacer en esta investigación o en esta red, esta iniciativa que se llama ReBrain, que tú presentaste en un inicio, que lo que apunta principalmente es no al alargar la vida de las personas, sino más bien hacer que las personas que tienen más expectativas de vida, por lo que hemos visto, ¿cierto?, en los últimos años, según las curvas demográficas, envejezcan más saludablemente, es decir, tengan una vejez con mayor autonomía y mayores capacidades. Y eso claramente va a ayudar a las personas adultas mayores mismas a disfrutar de su vejez, y también va a ser, por supuesto, un descanso y una alegría para la red de personas que está alrededor de estos adultos. Claro. Doctor, los procesos fisiológicos, es decir, lo que pasa de alguna manera, por decirlo así, físicamente en el cerebro, en la medida en que la persona va envejeciendo, ¿está ya identificado en su totalidad? ¿Se sabe exactamente qué va pasando? ¿Por qué el cerebro va envejeciendo? Bueno, efectivamente sí. De hecho lo que nosotros hacemos en esta red es trabajar en diferentes ejes que son cosas que sabemos que se van perdiendo. Por ejemplo, lo que llamamos neurogénesis adulta. La neurogénesis adulta es la capacidad del cerebro de generar nuevas neuronas en el estado adulto.
A uno le enseñaban, ¿cierto?, en el colegio que si uno se caía se le caía en la cabeza, se le morían 3 neuronas y se perdía el paciente. Claro, eso no es claro. así. Uno tiene una capacidad, el cerebro tiene una capacidad regenerativa de neuronas, que no es infinita como otros tejidos, pero tiene una capacidad. Y eso, con el pasar del tiempo, va disminuyendo. Entonces, uno, por ejemplo, de los ejes donde trabaja, que no es el mío en particular, sino que esto es una red grande de varios científicos y científicas, es tratar de aprender cómo mantener la neurogénesis adulta durante más tiempo en la vida de las personas, de manera, porque a medida que tú envejeces pasan diferentes eventos, ¿no? Puedes tener un microinfarto cerebral que produzca la muerte de unas poquitas neuronas u otras cosas que puedan ir sucediendo, de manera que el tejido pueda ir respondiendo y se puede ir reparando. Otra cosa, por ejemplo, tiene que ver con el metabolismo, que eso yo trabajo en eso particularmente, que es la generación de energía para el cerebro. El cerebro es uno de los órganos que más energía consume en el cuerpo, y lo que se ha observado que a medida que envejecemos el cerebro deja de producir energía. Y eso hace que funcione peor, porque si no tienes energía es como que no te echan benzina en el auto, ¿cierto?, para andar. Entonces lo que nosotros estudiamos ahí es qué mecanismos moleculares son los que fallan para poder buscar, por ejemplo, terapias o fármacos que nos puedan ayudar a producir energía en estos cerebros que ya tienen más años y que en el fondo puedan funcionar, por ejemplo, entre otras cosas. Ahora, uno se da cuenta, conversando con especialistas como usted, que trabajan en este gran misterio que es el cerebro humano, que justamente hay muchas cosas que son tremendamente relevantes y con un impacto tremendo en nuestra salud, que a las que recién nos estamos asomando de manera descriptiva, describiendo cómo funcionan ciertos procesos, qué mecanismos entran en acción, qué proteínas generan qué acciones, en fin, qué cadena de eventos se dan tanto en este caso en un cerebro sano como en cerebros con ciertas patologías. Y uno entiende que ese es el inicio de un camino si uno quiere llegar necesariamente a algo terapéutico. Pero quería preguntarle, en esta área en donde usted trabaja, en Parkinson, y no sé si en el ámbito particularmente del metabolismo de la energía, ¿cuál ha sido la principal revelación que hemos tenido en los últimos años? ¿Dónde nos hemos pegado como un salto en conocimiento? Yo creo que una de las cosas que ha sido interesante aprender es no solamente en Parkinson, sino que también en todas las enfermedades neurodegenerativas, que son enfermedades como el Parkinson. Neurodegenerativo se refiere a que son enfermedades donde las neuronas se mueren. Alzheimer también es una enfermedad neurodegenerativa, la esclerosis lateral amiotrófica o el ELA, que también son bien conocidos. Lo que hemos aprendido, y que yo creo que ha sido súper revelador, es entender que estas son patologías que no solamente tienen que ver con las neuronas. El mundo de la neurociencia es bien neurocéntrico. La gente, los investigadores, les encanta mirar el funcionamiento de las neuronas, porque las neuronas son células bien fascinantes, a mí me encantan también. Pero las neuronas no están solas en el cerebro. Tienen otras células que las acompañan, que se llaman células de la glía, que cumplen diversas funciones, entre ellas soporte metabólico, por ejemplo, u otros soportes que son importantes para el funcionamiento neuronal. Y el empezar a mirar ahora las patologías ya desde la disfunción que pueden haber en las células gliales, eso nos está cambiando la mirada en el desarrollo de posibles terapias, que no sean solamente fijándose en mejorar la neurona. A veces yo creo que esa es una cosa, y lo otro es entender que todas estas enfermedades, al igual que el envejecimiento cerebral, son eventos que son progresivos. Una vez que parten, no hay una vuelta atrás. Entonces tenemos que entender que aquí lo más importante es prevenir antes de ir a curar, digamos, cuando ya tenemos un daño que es muy avanzado. Porque esto es como imagínate que esto es como una cadena dominó que tú empujáis, claro, y empiezan a pasar muchos eventos. Entonces eso es otra cosa que es súper importante, y que de hecho las últimas terapias que han aparecido, por ejemplo el año pasado se aprobó por la FDA una terapia para Alzheimer, justamente apunta a estadios tempranos. Y por último, lo último es que tenemos que entender que estas son patologías multifactoriales, donde no podemos atacar una sola cosa. Me acordé de lo que te dije, este fármaco que se aprobó, claro, el año pasado para uso de Alzheimer, claro, efectivamente,
es bueno, pero no funciona por sí solo. Claro. Tú necesitas apuntar a otros blancos. Y, por ejemplo, a blancos, de hecho, hay varios investigadores en Chile, incluso que trabajan en disfunción de las células gliales, que era lo que te mencionaba al principio, y que están trabajando en el desarrollo o la búsqueda de dianas terapéuticas o blancos terapéuticos en esas células. Y no significa que una terapia sea mejor que la otra, sino que tienen que ser complementarias. Estamos conversando con la doctora Maite Castro, que es investigadora de la Universidad Austral, colaboradora también del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Y usted también es parte de esta iniciativa internacional ReBrain, que viene de las siglas en inglés, ¿no es cierto? Que es cerebro rejuvenecido. ¿Y en qué consiste exactamente? ¿Y qué tipo de, no sé si son terapias, utilización de medicamentos, cuáles son las vías, los caminos que se utilizan para este rejuvenecimiento cerebral? Bien, bueno, esta iniciativa es una iniciativa que está conformada por investigadores acá en Chile, investigadores en Europa y en Estados Unidos. Y básicamente la mirada importante aquí era mirar un poco más allá de esta cosa neurocéntrica que te decía antes. Entonces, los investigadores estamos buscando blancos terapéuticos, ya sea a nivel de células gliales, como también de otras células que son células que llegan al cerebro y que son las que viajan a través de la sangre, porque nuestro cerebro está en contacto con la sangre. Investigadores de este consorcio, esa no fui yo, así que no me voy a tirar flores, pero investigadores que están en este consorcio demostraron hace varios años atrás que hay ciertos factores sanguíneos en la sangre joven que cambian con respecto a la sangre adulta, y que cuando uno expone a cerebros envejecidos a estos factores que están en la sangre joven, estos cerebros envejecidos pueden rejuvenecer. Esto en animales, ¿ok? Entonces, a partir de eso, lo que estamos haciendo es buscar factores que cambian en la composición de la sangre desde jóvenes a adultos, donde podríamos buscar factores en esta sangre joven que podríamos utilizarlos, por ejemplo, como fármacos en personas adultas para rejuvenecer esos cerebros. Ese es como el centro de ReBrain. ¿Y a qué nivel trabajamos? Tenemos de todo, investigadores que trabajamos a nivel más experimental o preclínico, es decir, trabajamos a nivel de laboratorio, a lo más con modelos animales, y también algunos de los investigadores del consorcio ya están trabajando con algunas pruebas clínicas, no solamente en envejecimiento, sino también en enfermedades neurodegenerativas. Eso es más o menos el concepto de ReBrain. Ahora, tiene que ver con lo que usted nos mencionaba hace unos minutos respecto de cómo se ha ido descubriendo y cómo se ha ido trabajando en el sentido de dar cuenta de que obviamente ninguna de las partes del cuerpo, pero tampoco la neurociencia son por sí solas, que las neuronas no se explican en su funcionamiento o en sus patologías por sí solas, como podríamos aplicar a cualquier otra área, pero da la impresión de que solo en el último tiempo relativamente se han llevado a cabo o han tomado fuerza, por así decirlo. El último tiempo vienen en forma relativa, por cierto, pero estas iniciativas que lo que hacen es justamente no solamente incorporar especialistas de distintas áreas de, por ejemplo, las ciencias biológicas o de la medicina, ¿cierto? Sino también como realmente atacar los problemas de manera multidisciplinaria, ¿no? Y me imagino que eso también se da y es un buen ejemplo lo de ReBrain, no solamente en términos de disciplina, sino que también de nacionalidades, de instituciones, etcétera, ¿no? Por supuesto, de hecho la investigación no se puede llevar a cabo por un investigador solo, es lo menos investigador céntrica que hay. Claro, la investigación tiene que ser en redes. Y a veces parece que nosotros, los investigadores y las investigadoras, somos todos lo mismo, ¿no? Pero hay pequeñas diferencias que para nosotros son importantes. O sea, una persona que tenga, por ejemplo, en este caso, yo mi formación primaria, yo estudié bioquímica primero, pero hay otros bioquímicos dando vuelta en el consorcio, pero mi especialización ha sido más a lo que te decía antes, claro, a la producción de energía, del cerebro, etcétera. Mi aporte en ese sentido es súper importante cuando yo hablo con los expertos de neurogénesis y reparación de tejido, porque la reparación de tejido necesita producción de energía. Y luego tenemos otros expertos que saben de diseño de fármacos
y de lo que ese es otro mundo, porque uno llega a la propuesta del fármaco y de ahí empezamos a escalar para arriba, y estos son años y mucha gente además poniendo sus cabezas para poder lograr una idea, ¿no? Que se concrete en algo que sea útil para la sociedad. Doctora, se me quedó una cosita en el tintero cuando usted mencionaba al cerebro como productor de energía. ¿Cómo produce energía el cerebro? Mira, todas las células de nuestro organismo producen energía a partir de los nutrientes que nosotros consumimos. De hecho, eso es algo que aquí quizás los que nos escuchen, hoy, que nos estén escuchando, ¿cierto?, en nuestros radioescuchas de hoy, se van a acordar. Todos alguna vez en el colegio nos enseñaron, ¿cierto?, que uno cuando comía un pedazo de pan, el pan se iba degradando, qué sé yo, también las proteínas, las grasitas, y esto se absorbía finalmente en pequeñas unidades que pasan al torrente. La perdimos un segundo. Pequeñas unidades que pasan al torrente sanguíneo, ahí quedamos. Claro, aminoácidos de las proteínas, qué sé yo, ácidos grasos de los lípidos o ¿cómo se llama? O monosacáridos del caso de los carbohidratos. Todo esto pasa a la sangre y llega a los tejidos. Y los tejidos son capaces de degradar aún ahí completamente estas unidades chiquititas de la comida, ¿no?, de la que está compuesta la comida que ingerimos, y cuando la degradan, básicamente lo que hacen es oxidarlo, la oxidan y producen energía. Y esa energía la utilizan para las tareas que tienen que cumplir. De hecho, por ejemplo, el ejemplo clásico que tenemos son la musculatura esquelética, que es la que nos permite movernos, nos permite caminar, nos permite correr, nos permite levantar los brazos, etcétera. Y ahí tenemos células que están constantemente degradando, ¿cierto?, la comidita que tenemos, ¿no?, y están produciendo energía que permite la contracción muscular y el movimiento. En el caso del cerebro, el cerebro necesita, en vez de contraer, pues el cerebro no se dista tanto músculo, no se va a contraer, ¿cierto?, para moverse, pero necesita mover iones, porque el cerebro al final se conecta como una red eléctrica. Y entonces mueven iones con cargas negativas y positivas, y eso requiere mucha energía. Y esa es la energía que gasta el cerebro para funcionar. Perfecto. Doctora Maite Castro, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, investigadora de la Universidad Austral, también colaboradora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Bueno, ya nos vamos. Don